arrancamos inmediatamente con nuestro primer especialista. Grato honor tener aquí en la mesa de ají al doctor Carlos Díaz Urriola, él desde Medicina Reproductiva y Infertilidad, y vamos a hablar, de la clonación, mito o realidad. De hecho, hoy nosotros estrenamos aquí en nuestra casa Next TV esa novela El Clon, que en su momento, cuando fue estrenada, pues causó mucha controversia por el género del tema, que es la clonación. Y de eso, médicamente hablando, vamos a hablar con usted, que es el especialista. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. ¿La clonación es un mito o es una realidad, doctor? En su momento una realidad. O sea, se ha logrado clonar todo tipo de mamíferos, desde la primera, que fue una oveja, y posteriormente se ha clonado mamíferos superiores, gatos, perros, caballos, vacas. Por lo tanto, sí es una realidad. Claro, me gustaría preguntarle nuevamente, pues, conocí yo, como le dije, cierta información sobre este tema hace 15 años atrás, y hablaba pues de la biotecnología y la manera en la que se reproducía otro ser a partir de características, o sea, utilizaban características de un ser para reproducir a otro. Mucha gente escucha la clonación y piensan que es como hacer una fotocopia de un ser, pues. Pero ¿cómo se produce esto? ¿Cómo pasa realmente que un clon llegó a ser una realidad en su momento? Clon significa réplica. Réplica. En la naturaleza, las réplicas existen a todos niveles. Desde réplicas moleculares, réplicas celulares, réplicas embrionarias. De hecho, los gemelos son clones. Correcto. Que se forman dentro del útero de manera espontánea. O sea, la réplica o clonación existe mucho antes de que la tecnificaran, por decirlo así. Cuando se tecnificó fue cuando se generó la controversia, porque decían que los humanos estábamos jugando a ser Dios. Jamás. O sea, nada podemos hacer que no exista ya en la naturaleza. Eso es un principio básico. Nosotros ni creamos ni hacemos nada que no exista ya. Por lo tanto, la clonación existía. Lo único es que no es no fue solamente un ego de un científico que quiso hacer una oveja. La razón era mucho más técnica, era más científica, ¿no? más médica. Más médica. En Inglaterra existía y existe prevalentemente la hemofilia. Por lo tanto, se estaba tratando de hacer que un animal, a través de su leche, produjera proteínas como factores antihemofílicos. Pero para eso tenían que saber que se podía clonar ese animal varias veces para que la producción fuera suficiente. Correcto. Por lo tanto, lo primero que vino fue la clonación. Pero la clonación existía desde los años 50 en anfibios, en reptiles. Pero no se dio o sea, no se daba a conocer, por ejemplo, como el caso de la oveja, famosa oveja Dolly. Exacto, no había una razón por la cual clonar nada, o sea, porque ya existía. Pero en lo de Dolly se trató de comprobar que al poder clonarlo, posteriormente podía genéticamente hacer que Dolly produjera factores antihemofílicos en su leche. Entonces se comprobó que sí se podía clonar un mamífero superior. A partir de una célula adulta. Ese es el. A partir de una célula adulta. Porque la clonación embrionaria son a nivel de embriones, eso sí. Siempre se ha podido clonar mamíferos a partir de embriones. El tema de la clonación se ha apoderado de las películas de ficción hace muchos años, y vemos muchas películas pues en las que se ve este aparato del futuro, de donde sale un individuo y tú dices, wow, nació de una máquina. Esto pues, traducido a la realidad, no pasa. Dolly nació de otra oveja. ¿Podría usted explicarnos un poquito de esto? Y Dolly era exactamente o genéticamente igual de la oveja adulta. Genéticamente 92% igual, porque hay material genético que no está dentro del núcleo. Claro. Entonces tomaron el núcleo de una célula mamaria de una oveja adulta, blanca, y lo traspolan a un óvulo enucleado de una oveja cara negra para demostrar que pues sí era. Y lo transfieren, ese embrión, a otra oveja cara negra, y sale Dolly, que es exactamente igual a la madre que proveyó el núcleo. Por lo tanto, se demostró 100% que hay una clonación de un animal a partir de una célula
adulta. Estos estudios han seguido, doctor, porque debido a la presión mediática, pues yo le platiqué de la vida de Dolly, Sí. y debido a la presión mediática, pues acabaron con la vida de Dolly, pero me parece, sabes, muy lamentable que por la presión mediática, porque queríamos ver como la evolución Del científica. animal, Me imagino claro. que ustedes, que son los científicos, si yo como periodista me interesa que hubiese ocurrido con ese animal clonado, pues aunque yo estoy segura que debe haber por ahí otras cosas clonadas, otras vidas clonadas, y se han mantenido en silencio precisamente por esta presión que generó. Bueno, al igual que cuando nació el primer bebé probeta en el Igual, 74 también fue- en Inglaterra, que se sometió a todo tipo de estudios psicológicos, sociales, anatómicos, fisiológicos, y prácticamente destruyeron la vida de la niña esta. Correcto. Asimismo Dolly, eso fue en 1974, el primer bebé probeta en probeta. Inglaterra. Dolly en 1996, también en Inglaterra. Se sometió Dolly, la pobre, a todo tipo de estudios, pero exhaustivos. Por esta razón. Y la presión mediática en Inglaterra, ustedes saben cómo es, o sea, acuérdate, la realeza, Total. el primer Claro. probeta, la primera mamífero clonado, y lo sometieron a muchos tipos de estudios, tanto así que llegaron al convencimiento de que Dolly había desarrollado una artritis, y por lo tanto era lógico pensar que la artritis era porque la madre adulta, Sufría- Ujú, claro. sí, ya Dolly había nacido adulta, y no es cierto, Oh, claro. porque Dolly tuvo La misma información genética, la misma ¿no? información genética, pero Dolly tuvo 6 hijos Oh, qué naturales. interesante. Sí, Ok. Dolly tuvo 6 hijos de 3 partos, y cada parto dio 2 ovejitas perfectas que vivieron todo su tiempo de reproducción normal. Pero la presión mediática fue tan grande con respecto a Dolly, porque Dolly sufrió de una cuestión pulmonar y pensaron que era un cáncer provocado por el proceso de clonación. Eso en sí. Y entonces la sacrificaron. La sacrificaron. Estudios posteriores al sacrificio, genéticos y de expertos, demostraron que lo que tenía Dolly era perfectamente normal, podía ser hallado en cualquier oveja de su edad. O sea, no era producto del proceso. O sea, que la clonación no solamente es una realidad, sino que es perfectamente viable. ¿En qué nos serviría, científicamente hablando, clonar humanos? Humano, en nada. Nada. Una persona que nace clonada de vientre materno tiene las mismas prerrogativas sociales, individuales y derechos De humanos que cualquier. tiene cualquier otra persona. O sea que Es una persona. ya se pierde el misticismo del clon. Ya una vez que nace esa persona, Nace con su propia personalidad. es su propia personalidad. Había un temor, propia esencia. yo recuerdo en aquella época, y leí muchísimo porque el tema es bastante interesante, pues que lo que se estaba clonando, tenía miedo que podía ser, o sea, que se viese idéntico por fuera, pero por dentro había este mito, ¿no? Pero, Sí. pero es normal, o sea, es una, Sí, o es sea, una vida que crece normal. Siempre se pensó que un clon era la proyección inmortal de la persona que de lo la que- persona, claro. Y eso es perfectamente falso. O sea, Incluso como le mencionaba yo anteriormente en las películas de ficción, cuando veías un clon, incluso nacía con el mismo pensamiento, cerebro y recuerdos que el individuo del cual pues se había extraído esta réplica. Eso Me es interesa falso. saber un Es poquito sobre lo que es esto que usted menciona, que es que se detiene la clonación porque fue pues un tema que creó controversia. Pero a mí me llama la atención cuando pienso, por ejemplo, en especies como el águila arpía o ciertas especies animales que ya están extintas o que están en peligro de extinción. Yo creo que la clonación puede ser una respuesta a la recuperación de muchas especies. Tienes toda la razón. O sea, ya se sabe que se puede hacer. Claro. Inclusive pudiera hacerse humano, pero no pierde relevancia porque del punto de vista, ya te digo, social, ético, y político, económico, de todo, esa es una persona totalmente aparte, o sea que no tiene ningún... Desde el punto de vista médico, digamos, para tratar enfermedades del donador, tampoco, porque ya todo el mundo viene con sus células madres, con sus capacidades de ser curado a través de sus propias generaciones de células madres. No Que es necesita, un tema ya que vino después de la no- clonación. después la clonación, no necesita un clon. Exacto. Pero aumenta su
su potencial relevancia en lo que acaba de decir Me Marcela. parece, sí. Especies en vía de extinción, especies Puede extintas. significar un avance impresionante Claro. para Estoy segura que nosotros. hoy por hoy Totalmente, estamos totalmente. sentados aquí. Estoy segurísima que a nivel científico, pues, eso es una de las posibilidades que se debe estar como estudiando, porque sí no queremos especies en vía de extinción. Ya se ha Queremos que- hecho, ya se ha hecho en cabras monteses que están en vía de extinción. Se ha tratado de revitalizar un mamut, Wow, eso sí lo escuché. en un elefante africano, etcétera. O sea que ahí cobra gran relevancia. Pero como un sustituto de una persona o una proyección en el tiempo de una persona o en vías de inmortalidad o para tener repuestos orgánicos, eso no tiene ninguna razón. Ojo, esto va para nuestros televidentes. Recuerden que la telenovela El Clon pues tiene un poco de ficción. Me encanta. Sí, eso es parte del encanto. El doctor me preguntaba un poco pues del porqué del tema del día de hoy. Es que precisamente hoy estrena una telenovela que se llama El Clon. Lo invito a que usted lo vea, usted señor televidente. Y se trata pues precisamente de un ser humano que es clonado. Y se convierte en una historia de amor. Usted de verdad que nos ha dado una excelente explicación hoy sobre este tema, Erika. A nivel científico. Pero después han venido otras cosas que después lo podemos invitar para hablar de células madres y mucho otras gusto, cosas claro. aparte del clon. Hoy el tema es la clonación, ya existe y la verdad que sería pues útil pues en especies en vía o en peligro de extinción, ¿no? Si la ciencia está ahí, Para Vamos a usarla. Para aprovecharla. usarla, así Doctor, es. ¿esta práctica entonces hoy día está prohibida a nivel mundial? Primero que no tiene ninguna razón de ser. Ok. Y segundo, las implicaciones éticas, morales y el mundo científico la ha proscrito Ok. por lo que precisamente le pasó a Dolly, que tuvo que sacrificarla sin ningún motivo. Ay, no. qué Entonces esto no está proscrito médicamente y científicamente, pero sí se puede hacer. horror. Ay, ay, ay. ya se descubrió cómo se hace. Y estoy seguro que con el tiempo pues se van a perfeccionar las técnicas. Muchísimas gracias por estar aquí. El doctor Carlos Díaz Urriola, hablando de medicina reproductiva e infertilidad, específicamente de la clonación.